Hoy hablaremos de otros tiempos verbales que tiene este bonito idioma toscriol. Sabemos que hay 4 tiempos verbales principales: o, pasado remoto; ma, pasado reciente; in, presente; y oc, futuro. Pues bien, cuando le agregamos esta partícula, esta palabra tak, o en otras variantes, toc, cuando le agregamos esa palabrita al tiempo, entonces lo convertimos en otro tiempo verbal. Y entonces aquí o se convierte en otok u otak, según la variante, no importa. Ma se convierte en matok. In se convierte en intak. Y ok se convierte en octak. ¿Qué significan? Bueno, es difícil de definirlas, pero con estos ejemplos podemos entenderlas. O es pasado. Y tak también es pasado, ¿recuerdan? Ahorita con el ejercicio que ustedes mencionaron, dijeron tban el tak, juntmagen tak, porque el tak siempre habla del pasado. Entonces, si a ese o que es pasado le agregamos otro pasado, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en lo que vamos a entender con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, otak, Kim Lázaro, Techtpon Jesús Atzbetania. Tej sabemos que significa cuando, un cuando en el pasado, un cuando condicional en el pasado. Cuando Jesús, Tej, Pon, llegó, cuando Jesús llegó a Atzbetania, Techtpon Jesús Atzbetania, Otak Kim Lázaro. ¿Por qué dice Otak y no O? Porque si simplemente dice O Kim Lázaro, es como si dijera Lázaro murió cuando Jesús llegó. Pero no es esa la idea, ¿verdad? Porque podría darse a entender como que en ese momento fue el que murió. Pero sabemos que ya habían pasado 4 días. Así que, ¿qué es antes del pasado? Pues el Otak. Otak Kim Lázaro. En español significa ya había muerto Lázaro cuando Jesús llegó. Ahí está la palabra Otak. Un poco antes del pasado del que estamos hablando en la frase. Es O porque es pasado, ¿verdad? Murió en el pasado. Pero Otak porque fue antes de lo que estoy señalando, de lo que estoy narrando en la expresión. Otak Kim Lázaro. Ya había muerto Lázaro. Pensemos en otro ejemplo. A ver, ¿qué les parece este? Otak Chetkama Jehová te Adán Tunmi Chitlon Tuitse. Otak Chitkama Jehová te Adán Tunmi Chitlon Tuitse. ¿Qué significa? Ahí está el Otak. Ya le había dicho Jehová a Adán que no comiera del tse, que no comiera
del fruto. Tuitse es fruto. Mechitlón tuitse. Otak chitama. No simplemente o chitama. Jehová le dijo, sino Otak ya le había dicho que no comiera del fruto. Lamentablemente, pues con miti shitbin Adán Dios. Pero ahí está la palabra Otak. Muy bien, hagamos una entre todos, a ver qué tal nos va. A ver, pensemos en la expresión. Pensemos en una, déjeme pensar en alguna. Ya, Por ejemplo, Job ya estaba enfermo cuando llegaron sus amigos. ok, está bien. Job ya había enfermado cuando llegaron sus amigos. ¿Cómo lo diríamos? Cuente, hermano Aaron. ¿Cómo lo expresamos? Igual, vamos a pasear por nuestro palacio, ¿verdad? De la memoria, y primero va a ir el tiempo. O, ¿verdad? Claro que en este caso va a ser otak. Pero bueno, vamos a hacerlo por partes. Va o. Enfermó, ¿cómo diríamos? Bueno, hay muchas maneras de expresarlo. Aquí hay una. Yapte. Otzaj yapiltij. Esta otra forma. ¿Cuándo llegaron sus amigos? Cuando llegaron sus amigos. ¿Qué palabrita lleva? Para ese cuándo. Muy bien. Tej. Ah, bueno, pero no pusimos quién se enfermó. Job. Oyapte Job. Tej. Chipon. Que tamir. Tkatz. Otchalaj. Otochtja. Muy bien. Otzaj yabilti Job. Tej. Chipon. Que tamir. Con esta idea, pareciera que en ese momento Job se enfermó cuando llegaron sus amigos, pero no es la idea que queremos transmitir. Así que le vamos a cambiar la O por el Otak. Otok. Otak ya te Job te chpon que también ja. Ya estaba enfermo. Ya se había enfermado cuando llegaron sus falsos compañeros. Excelente. Así que ya sabemos qué significa este Otak cuando lo encontramos en las publicaciones seguidas. Ahorita hablaremos del Matok más adelante. Entre tanto vamos a entrarle al Intak. In sabemos que es presente. In es presente. Y tak es pasado. ¿Qué sale de esa mezcla? Cuando juntamos tiempo presente, in, y el tiempo pasado, tak. Bueno, se convierte en otro tiempo verbal. Creo que en la escuela primaria le llamaban copretérito, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a ver este ejemplo. Injtan está durmiendo. Injtan. O inctan, según la variante, ¿no? O intan, dice la Biblia también. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo sobre una almohada.
Awibaj es almohada en mam. Bien. Aquí está en tiempo presente. Injtan. Aquí dice Jesús está durmiendo. Pero lo que queremos decir es Jesús estaba durmiendo. Así que en este caso va la expresión tak. Normalmente va después del verbo, aunque reconozco que en algunas variantes y en algunas publicaciones aparece después del in. Aunque repito, normalmente va después del verbo. Instantak Jesús tibajunsh awib. Ahora sí, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo o Jesús dormía. Así que ese intak corresponde en español a las conjugaciones de los verbos que terminan con ia o con aba, ¿verdad? En este caso, Jesús dormía, termina con ia, o Jesús estaba durmiendo, también está la palabra aba, o esta terminación aba. Eso es esta mezcla que se utiliza muchísimo, esta mezcla del tiempo presente in con el tak. Pensemos en otro ejemplo. A ver, hagamos uno. En la antigüedad, los israelitas quemaban sus ofrendas a Jehová. Es algo que ya no se hace, pero sí se hacía en el pasado. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Los israelitas quemaban, no quemaron, sino quemaban sus ofrendas a Jehová. Muy bien. Vamos entonces a pasear por nuestro Palacio de la Memoria otra vez y ponemos el tiempo. In. ¿De qué estamos hablando? De los oyaj, ¿verdad? Muy bien. Son los israelitas los que quemaban los oyaj, las ofrendas. ¿Cómo se dice quemar tojkeol? Bueno, podemos buscarlo ahí en nuestra... Por cierto, no sé si aparece, vamos a buscarlo. Si no aparece, pues lo incluimos, ¿verdad? Vamos a ver si aparece quemar. Hay dos tipos de verbo para quemar. Uno que es un verbo transitivo, que se marca con juego A, que es el que buscamos. Y está uno intransitivo, que es tzei. Muy bien, y aquí nos tira estos verbos. Están marcados con el juego B, patin o patun. Está fácil, nomás hay que acordarnos de un pato quemado ahí. Patun o patin. Así se dice quemar. Aquí está marcado con el juego B, pero como ya dije, vamos a marcarlo con el juego A. ¿Qué direccional le corresponde? El cup. Entonces, le colocamos los verbos, los ingredientes. Incubatum. Bien, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es el marcador que le corresponde aquí? Estamos hablando de los israelitas. Entonces, ¿cuál es el marcador? ¿Cuál dirían ustedes? Sería Kij. Sí, es la calle, ¿verdad?
Es la calle. Recuerden, es el marcador del sujeto. Muy bien, Incuchpaton. Ellos queman, dice aquí. Incuchpaton, ¿quiénes? A Israel. Podemos ponerle incluso un artículo, si usted quiere. Que a Israel. Oyaj. Ofrendas. Oyaj. De Jehová. Incuchpaton que a Israel. Oyaj de Jehová. Es tiempo presente. Los israelitas queman sus ofrendas a Jehová. Pero no queremos decir eso. Queremos decir quemaban sus ofrendas. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Taj del Muy pasado. bien. Correcto. Tak o tok. Recuerden, podemos ponerlo en el tiempo, en el direccional o en el verbo. El chiste es que vaya el tak. Cada variante pues tiene su forma de expresarlo, ¿verdad? Algunos lo ponen en el tiempo, intak. Yo lo conocí, yo lo aprendí siempre en el direccional, kuptak. Pero pues eso ya es cuestión de variantes. Inkuptakchpaton que Israel oyach de Jehová. Los israelitas quemaban sus ofrendas a Jehová. ¿Sale? Muy bien. Pues aquí tenemos esta forma interesante de expresarse. La mezcla entre presente y el tak, pasado. Convierte este tiempo. Pensemos en otro para finalizar porque se ocupa mucho, hermanos. A ver qué tal les va a ustedes. Vamos a poner este ejercicio. Jesús enseñaba la verdad. Jesús enseñaba la verdad. No enseñó, sino enseñaba. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, tiempo para ustedes, hermanos, y ahorita lo contestamos. A ver qué tal. Ok. Entonces, sí, Paola, muy bien. Aquí tenemos los elementos que estamos buscando. Tenemos el tiempo presente y también tenemos el tak. Intak. Shi San Jesús Ashtok. Muy bien. También podemos poner el intak en otro lado, ¿verdad? Inshitak. San Jesús Ashish Tok. Muy bien. Y de nuevo, tenemos los elementos que estamos buscando. El in y el tak. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta con respecto a esta forma particular de expresarse? Inatets. Muy bien. Veamos entonces el siguiente. Oktak. Oktak. Ok sabemos que es el marcador para tiempo futuro y tak es pasado. Y de nuevo se juntan. ¿Qué sale de esta mezcla? Tiempo futuro con el tak, que es tiempo pasado. Para entenderlo, veamos una imagen que aparece en nuestro folleto Ben Shakmandios Tontamina Tejumach. En esta fotografía aparecen dos párrafos de este folleto. ¿Quién le gustaría leernos el primer parrafito? Akumi, ¿te gustaría? Tajatun Tachtógene, Ajot Negel.
Parece que más es señal, chica hermanas, ¿verdad? Ok, Kesia, ¿nos quieres leer Ajo Tenegel Takik? Sí, dice Shiyekun Jehová Hunse, ay, dice Shiyekun Jehová Hunse te Adán esh Eva eshikaman ye kamak shikilon wix seo chejikmela meltak. Muy bien, Kesia. Chkonteye. Muy bien. Shediekun entonces Jehová Hunse Adán es Eva. Les mostró. Shediekun. Tiempo pasado. Eshit ama. Igual tiempo pasado. Dijo. Les dijo a ellos. ¿Qué les dijo? Kamatak. Ahí está el ma y ahí está el tak. ¿Notan? Y recuerden que la expresión kama significa un futuro incierto. Y si, como diríamos en español, y si, ¿verdad? Un futuro que nunca se realizó. Entonces, está el kamatak, chiklon tuitse, ok chekimeltak. Ahí está la expresión ok, futuro. Y sabemos que el verbo también está en futuro porque termina con la letra L. Kimel. No Kim, sino Kimel. Así que es futuro. Pero tiene la partícula tak, que es pasado. ¿Qué sale de esta mezcla del futuro y del pasado? Se morirían. Tiempo, bueno, en la primaria nos dicen que es tiempo pospretérito, ¿no? Un futuro imperfecto que nunca se realizó o no sabemos si se va a realizar. Si comían del árbol, morirían. Ahí está el futuro y el tak. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí mismo es el siguiente parrafito. ¿Quién nos lo quiere leer? A ver ahí con los hermanos Zacarías. Miatas tak Satanás, tun toch binadan, esh Eva Jehová. Tun sunju yolin, tun shikmante Eva, kamlaita kin, kamashitlon, tuitse. Shikmante kaokeltak itzen Dios, pero nya ash yol, shikaman Satanás de Eva. Chonte yetvan, el hermana Chonte. Miataj tak Satanás. No quería. No quiso. Tuntoxtvin Adán es Eva Jehová. Que Adán y Eva escucharan u obedecieran a Dios. Tunchojoyolin Jun Cantón hizo hablar a un can, a una serpiente. Tunchit amante Eva Kamelai Takkim. La palabra mlai, recuerden que es un no para futuro. Una negación para futuro. Es lo contrario de haku. Haku es poder hacer. Mlai es no poder hacer. Futuro. Así que mlai es futuro y de nuevo está la palabra tak. Mlai tak. Entonces, ¿qué significa? No podrían morir. Kamelai tak kim. Que no se iban a morir. No morirían. No podrían morir. Enseguida dice, Shetamante kaok kokeltak iktendias. Ya estaremos hablando de esta expresión que significa convertirse. De nuevo, termina con L, así que es futuro, y termina también con la palabra tak. Esta mezcla de futuro con tak se convertirían o serían como Dios. Así que bueno, ya sabemos cuando nos encontremos estas frases en las publicaciones, pues sabemos a qué se refiere. La mezcla de futuro con la expresión tak, pues nos da este tiempo verbal diferente.
¿Cómo podemos utilizarlo en nuestro ministerio? Bueno, el libro enseña, y ahora la nueva publicación, Salahatihtan Ibila Tehumar, que por cierto ya está disponible en PDF completa, así que ya podemos utilizarla. Y valdría la pena que lo hagamos y que cambiemos nuestros estudios a esta publicación, porque ya no hay párrafos. Era un lío, ¿verdad? Porque muchas personas no saben leer su idioma y el español tampoco lo sabían leer muy bien. Y a veces nosotros también estamos limitados en la lectura, entonces ese a veces era un obstáculo para el progreso de la persona. Ahora con la nueva publicación es texto y video, no hay pierde. Los videos están en MAM. Así que en esa misma publicación, capítulo 3, habla de la misma profecía que aparece en Isaías 47, si no estoy mal, 27 a 48, 1, ¿verdad? ¿Estoy bien en los capítulos? No, es 44, perdón. A 45, 1. Habla de Babilonia. Y son las mismas 3 preguntas que podemos hacerle al amo de casa. ¿Qué le iba a pasar a los ríos de Babilonia? Es lo mismo que decir que les pasaría, ¿no? ¿Qué les iba a pasar? O qué les pasaría. Siguiente versículo y siguiente pregunta. ¿Qué les pasaría a las puertas de la ciudad? Y finalmente, ¿quién sería el conquistador de Babilonia? Son las 3 preguntas que formulamos siempre a la hora de conducir este estudio. Se lee el versículo y se hace esta pregunta. ¿Cómo lo hacemos en MAM? Recuerden, este tiempo, el tiempo pospretérito que termina con la palabra ería, es la mezcla del futuro con la palabra tak, con el pasado. A ver, intentemos hacerla. ¿Qué le iba a pasar o qué le pasaría a los ríos de Babilonia? Bueno, ¿cómo se dice pasar? O sea, suceder algo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es la palabra paj. Tipaj, timapaj, que ya pasó. Así que paj es algo que sucedió, algo que pasó. Pero dijimos que para hacer este tiempo tenemos que mezclar el tiempo futuro con la palabra tak. Así que la palabra baj la vamos a convertir en futuro. Kbajel. Tikbajel es que pasará. Así que ahora le agregamos la partícula tak. Titak bajel. Entonces, aju, palabra kbajel, está en futuro, pero tiene la palabra tak también en la misma oración. Así que ahora se convierte en ¿qué pasaría? Titak bajel, al qij, kijnima, atz Babilonia. Titak bajel. ¿Qué les pasaría a los ríos de Babilonia? Siguiendo la misma idea, ¿cómo expresaríamos la de abajo?
Titak Bajel, Kier, Ke, Tlamelja, Babilonia. La palabra puerta tiene muchos nombres en Mam. Puede ser Ketlamelja, puede ser Ketjupelja, puede ser Ketzija, o sea, las bocas de la casa, o sea, la puerta. O esta me gusta más. Qué puertil. Vamos a decirlo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la expresión. Bien, ¿qué podemos decir de la última pregunta? ¿Quién sería el conquistador de Babilonia? ¿Quién es Al-Kie? Ya sabemos las preguntas, ¿va? Al-Kie. Conquistador, pues es la palabra Kambal. Kambal es conquistador, ganador, exitoso, Kambal. Y bueno, también en verbo significa ganar, conquistar, vencer. Y en futuro, pues solo le ponemos su marcador que le corresponde, lo sabemos bien, y termina siempre con L. Al-Kek Kambal significa quien ganará. Pero no queremos decir quién ganará, sino quién ganaría o quién conquistaría. Así que, ¿qué le vamos a agregar? Tak. Al-Kietak Kambal Tihnam Babilonia. Qué bonitas preguntas para expresarlas. Cuando me las enseñaron, no sabía qué significaba y no tenía ni idea por qué estaba el tiempo futuro ahí mezclado con el tiempo pasado. Pero bueno, me limitaba a repetir estas preguntas con las personas y ellas la entendían muy bien. Ahora ya las podemos entender, ¿verdad? Ya sabemos qué significa esta mezcla del futuro con el tak. Y nos sirve para hablar especialmente de estas profecías. Así que podemos experimentar con estos verbos, hermanos. No tengan miedo, usted dármelos y dígalos, ¿verdad? Siempre enfatizamos que la persona sincera nos va a entender con la ayuda de Jehová.